Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente hablar de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Antes de iniciar con el mensaje, quiero dar gracias a Dios porque el pasado viernes 1 de octubre, pues cumplí 21 años de haber llegado a los caminos del Señor. Por lo tanto, agradezco todas las situaciones que Dios ha permitido en mi vida, tanto buenas, satisfactorias, como otras también difíciles, pero la diferencia es que ahora Dios está caminando conmigo. Entonces damos gracias a Dios porque Dios nos permitió un 1 de octubre del año 2000 poderle conocer y entregar nuestra vida a Él. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias, en Apocalipsis 3:14. Apocalipsis 3, versículo 14, y a su palabra dice: Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oiga bien el 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese mensaje que son de los mensajes que Dios envía a la iglesia del Asia Menor, en este caso la Odisea, y que algunos mencionan que también cada uno de esos mensajes reflejan la naturaleza de la iglesia a lo largo de los tiempos, y que la iglesia de la Odisea es el modelo de la iglesia en los últimos tiempos, es decir, cómo va a estar la iglesia en los últimos tiempos antes de la segunda venida del Señor. Y aquí podemos ver que en estas situaciones pues no estamos muy lejos de esa situación. ¿Por qué? Porque dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, nosotros estamos viendo en estos tiempos en nuestras iglesias cómo la tibieza espiritual se ha apoderado de ellas. Y aquí vamos a diferenciar las tres partes. El frío es aquel que prácticamente no se involucra en nada, ¿verdad?, dentro de las congregaciones. El tibio es el que no se decide si sí o si no. Y el caliente es aquel que busca de la presencia de Dios, busca meditar en la palabra de Dios, ora, se congrega y busca también ver cómo ayuda, cómo muestra a Cristo a los demás. Entonces aquí el Señor ataca la tibieza espiritual, es decir, aquel que no se define ni por una cosa ni por otra. Lo que dijo Josué: decidíos hoy a quién sirváis, pero yo en mi casa, dice, serviremos a Jehová. Y cuando hablamos del servicio, no solo nos referimos a la cuestión de lo que nosotros podemos hacer dentro de un templo, sino también cómo reflejamos a Cristo aún fuera de ese templo. Es decir, cómo son nuestras acciones fuera de Él, cómo nosotros nos comportamos fuera de Él, porque en el templo es fácil ser cristiano todos. Casi a todos les salen alas y tienen aureolas. Pero la cosa es fuera de sus paredes, si nosotros en realidad estamos reflejando a Cristo o no. Entonces, y después nos preguntamos por qué acontecen las cosas que acontecen. Yo le decía en cierta ocasión, hablando de esta pandemia por COVID-19, que Dios permitió, porque muchos decían: no, es que Dios no va a permitir que toque a su iglesia.
Pero usted ha visto cómo muchos líderes han fallecido a causa de COVID-19. Entonces no era cierto de que Dios no iba a permitir que tocara a su iglesia. Pero ¿por qué se ha dado esto? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Porque Dios nos está llamando la atención. Dios quiere estremecer lo más profundo de nuestro ser. Porque a veces hemos caído en situaciones de orgullo. A veces hemos caído, vemos dentro de las iglesias muchas personas que están con grandes resentimientos, con grandes faltas de perdón, que solo son pleitos, que solo son esto, que juzgan a uno y al otro de esta y de otra forma. Es decir, que la iglesia es cualquier cosa menos iglesia. Algunos se han convertido en clubes sociales donde solamente es para compartir ciertos momentos, y otras pues se han vuelto tibias. Es decir, no buscan de Dios, no buscan de la presencia de Dios, no buscan ser llenos del Espíritu Santo, no meditan en la palabra de Dios de día ni de noche, sino que dejan la Biblia ahí y solo la ocupan cuando van al templo. Es decir, muchas situaciones que han pasado, Dios por eso está estremeciendo aún los cimientos de la misma iglesia, para que despierte, para que aquel que está tibio se defina de una vez por todas si va a ser por el Señor o no va a ser por el Señor. Para que aquel que se encuentra en esa tibieza espiritual se pueda definir de una vez por todas si ha de seguir a Dios o no. Por eso también decía Josué, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Me ha dicho Elías. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, seguidle. Es decir, no podemos jugar a que un día seguimos a Dios, otro día seguimos al mundo, otro día seguimos a la carne, otro día seguimos al diablo. En fin, tenemos que decidirnos por Dios todos los días de nuestra vida. Aquí no es una situación de solo ahora y mañana pues lo dejo pasar. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha estado estremeciendo? Aquellas vidas que, por ejemplo, buscan de Dios hoy, 3 días no oran, no leen la Biblia y después, o que de vez en cuando se asoman por ahí al templo, etc. Dios quiere convicciones firmes. Dios está llamando a la puerta. Recordemos una situación. Nuestra redención hoy más que nunca está más cercana que cuando creímos. Porque le digo, cuando yo llegué al Señor hace 21 años, como despuesito de eso, El Salvador fue estremecido por 2 terremotos, muchas personas a través de esta catástrofe llegaron a los pies del Señor, pero solo llegaron por la situación esa que había pasado. Tiempo después, como no cultivaron una relación con Dios, se fueron alejando nuevamente de ella. Entonces, ¿por qué? Porque no había convicciones firmes, porque eran tibios, porque nunca se definieron por el Señor. Y eso no quiere decir de que aún en mi vida personal no hemos estado exentos, de que en un momento determinado ante las situaciones difíciles arrojar la toalla y decir dejo esto. Claro que sí, Dios lo sabe. Pero es ahí donde cuando tú mantienes una relación con Dios, el Espíritu Santo llena tu ser y no te deja tranquilo. Lo que vivió Jeremías cuando dijo, no vuelvo a hablar más del Señor porque miren cómo estoy. Pero dice que había un fuego en su interior que trató de sufrirlo y no pudo. Y volvió a servir a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Cristo, ese fuego en el interior, que es el Espíritu Santo, es el que nos permite seguir adelante. Es el que nos permite estar de pie. Es lo que dice en la Escritura, en el libro de los Hebreos, que Moisés se mantuvo, dice, como viendo al invisible, mantuvo de pie como viendo al invisible. Cuando el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestro interior. Recordemos también que muchos hemos cometido el error de querer cambiar a las personas de afuera hacia adentro. Y eso lo único que ocasiona es religiosidad. Cuando Dios lo que quiere es cambiar primeramente nuestro corazón, nuestro interior, para que nuestro exterior refleje al Señor.
Entonces es importante. Por eso dice acá, dice que nosotros tenemos que definirnos, ¿verdad? O ser fríos o ser calientes. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está tocando a través de esta pandemia, el Señor está tocando las puertas de nuestro corazón. De que muchos que se creían invencibles, ahora se tienen que acordar que somos polvo. La Biblia dice que el Señor se acuerda que somos polvo, pero nosotros a veces no nos acordamos. Y queremos ser invencibles, nos pensamos invencibles. Pero ante la fragilidad de esta enfermedad, muchas personas están reconociendo que son polvo. Por eso le digo, son situaciones que Dios permite, porque recuerde que las enfermedades no es que Dios las ponga, Dios las permite, ¿verdad? Porque el que pone enfermedades es el enemigo, pero Dios las permite para que nos acordemos de que sin Dios nada somos, de que sin Él nada podemos alcanzar, de que de Él es que necesitamos ser llenos todos los días de nuestra vida. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, dice, oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere que cada uno de nosotros, a través de estas situaciones, ya sea que la enfermedad haya tocado a tu vida o no ha llegado aún, pues entonces que nos arrepintamos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que a través de esta situación Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos, que nos volvamos hacia Dios. Lo que salió a predicar Juan el Bautista en el desierto, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que ahora nosotros nos arrepintamos porque realmente Dios está a las puertas. Y esta fragilidad, esta enfermedad, lo que nos ha venido a reflejar es que nosotros más que nunca debemos estar preparados para dos situaciones. Una de ellas es que el Señor venga y nos lleve, y la otra es que la muerte nos sorprenda. ¿Cuántas personas, y no digo solo por la enfermedad, sino que por ejemplo aquí en El Salvador, estamos hablando de que las cifras oficiales ya subieron a más de 15 fallecidos diarios solo por COVID-19. Y digo cifras oficiales porque están las no oficiales, que son aquellos que mueren en sus casas o que mueren en hospitales bajo sospecha. Es decir, presentan los síntomas, pero como nunca les hicieron la prueba, nunca los establecen como enfermos de COVID-19. Sin embargo, son sepultados con protocolo COVID-19, lo cual puede hacer que el número se incremente mucho más fácilmente a 30, 35 diarios. A eso, agreguémosle los que fallecen por accidentes de tránsito, por las diferentes enfermedades, el cáncer que igual no da tregua y muchos fallecen también. A lo que quiero llegar es que, por ejemplo, con los de accidentes de tránsito, no es que ellos en la mañana salen de su casa y dicen, bueno, hoy yo muero en un accidente de tránsito. No lo piensan. Entonces, por eso, cada uno de nosotros tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Imagínense, y cuando digo preparado es que nuestra alma esté en paz para con Dios y con los demás. Porque dice, en la medida de lo posible trata de estar en paz con todos los hombres, dice la Escritura. O imagínense en una de esas tormentas que se ven a veces en las noticias de una rama de un árbol que cayó sobre un motociclista y lo mató. ¿Quién en su sano juicio dice, hoy en la mañana me levanto, pero en la noche me va a caer una rama y me voy a morir? Entonces, por eso el Señor nos llama o nos está llamando a que todos los días nosotros debemos de estar a cuentas con Él. Porque hay muchas situaciones a nuestro alrededor que podemos salir de nuestra casa y algunos quizás no regresar. Bueno, y a otros que aún en su casa les puede sorprender un infarto o lo que sea.
Y con eso no quiero ser fatalista, sino que tengamos los pies sobre la tierra. Por eso le digo que nos acordemos que somos polvo, no somos invencibles, no somos inmortales en este cuerpo. Sí, nuestra alma, sí, nuestro espíritu puede ser eterno. Es eterno, mejor dicho. Solo que nosotros decidimos dónde pasar esa eternidad. Si con el Señor o en lago de fuego con el enemigo. Eso será decisión de cada uno. Pero Dios nos llama a que nosotros nos arrepintamos y cada día nos pongamos a cuentas con Él. Cada día. Entonces, las cifras que nosotros vemos o que a veces familiares o conocidos de años que están falleciendo por diferentes situaciones, nos hace un llamado de atención que Dios está a las puertas. Él está llamando, Él está tocando a la puerta de nuestro corazón, diciendo, ábrelo, yo quiero entrar y ser parte de tu vida. Pregunto en esa mañana, ¿cuánto le han dicho al Señor, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida, haz la obra completa en mí? ¿Cuánto le han dicho al Señor en esa hora? Señor, yo te necesito, reconozco que sin ti no puedo hacer esto, sin ti no puedo hacer aquello. ¿Cuántos de nosotros aún con todo lo que está pasando a nuestro alrededor seguimos diciendo mañana voy a hacer esto, pasado mañana voy a hacer lo otro? Cuando solo Dios dice, sabe qué es lo que será de nosotros el día de mañana. Cuando solo Dios sabe lo que nos va a acontecer el día de mañana. Solo Dios sabe. Porque solo Dios sabe si nosotros estaremos vivos el día de mañana. Por eso dice la Escritura que tenemos que decir, si Dios quiere, haré esto. Si Dios lo permite, haré esto otro. Pero seguimos viviendo como que si fuésemos inmortales, como que si fuésemos invencibles, no reconociendo a Dios. Y por eso dice la Escritura, alejados de mí nada podéis hacer. Entonces Dios nos está llamando, Dios está tocando a nuestra puerta de nuestros corazones diciendo, déjame entrar, déjame ser parte de tu vida. No hagas que tu vida siga siendo sin que yo esté siendo parte de ella. No permitas que tu vida siga transcurriendo sin que mi obra de mi Espíritu Santo siga siendo en tu corazón o cambie tu corazón, cambie tu forma de pensar. Porque hay muchos que necesitan ser transformados en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de percibir las cosas. Porque si algo estamos necesitando como sociedad, si algo estamos necesitando como iglesia, es la empatía, es el poder ubicarnos en el lugar del otro, sentir el dolor del otro, sentir las penas del otro, sentir aún las alegrías del otro y alegrarnos por eso. Por eso la Escritura dice que nos alegremos con los que se alegran y lloremos con los que lloran. Dios nos está llamando para hacer la obra en nuestra vida, para que seamos una iglesia que realmente refleje el carácter de Cristo. Una iglesia que actúe como hubiera actuado el Señor. Si no, recordemos cuando llevan ante Jesús a aquella mujer que le dicen, hemos sorprendido a esta mujer en el acto mismo del adulterio, y que bajo la ley sí establecía de que debían de morir apedreados, pero estos hombres solo llevaron a la mujer. Y por eso Él les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, porque ellos no estaban actuando como la ley indicaba, porque ellos estaban actuando para probar a Jesús si habría de cumplir la ley de Moisés. Y por eso solo le llevaron a la mujer y el hombre. Y por eso le dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Por qué? Porque vio en aquella mujer el arrepentimiento de ella. Y esa fue una de las mujeres que después servía al Señor. Porque vio, entendió, probó la misericordia de Dios, la gracia inmerecida del Señor. Esta mujer la pudo experimentar en carne propia.
Porque cuando ya quizás sentía las pedradas llegar y ella cubriendo quizás su rostro con sus manos, con sus brazos, para amortiguar un poco golpes sobre su cabeza, aunque cada piedra quizás significaría una fractura en sus huesos. Porque cuando el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, ya pensó, ya viene la primera. Pero la conciencia empezó a martirizar a aquellas personas que estaban ahí. Y dice que se fueron retirando del más anciano al más joven, hasta que no quedó nadie. Y cuando aquella mujer se sorprendió y abre sus ojos, le dice el Señor, ¿dónde están los que te condenaban? Se han ido, le dijo. Entonces le dice, vete y no peques más. Pero como le digo, el tono en el que el Señor lo decía era el amor y la misericordia hablando. Y con solo una vez que le dijo, vete y no peques más, esta mujer se transformó. La misericordia de Dios está a nuestro alcance. La misericordia de Dios está a nuestro alcance. Por eso que cuando no fueron recibidos y sus discípulos, Juan dijo y sus discípulos y el otro dijeron, Jacobo y Juan, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo como hizo Elías sobre estos? Y el Señor los reprende y les dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Porque el Señor vino para llamarnos al arrepentimiento. Y así dice el apóstol Pablo, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Sea lo que sea que hayamos hecho. Si hasta el día de hoy ha sido un tibio espiritual, alguien que no le importa orar, que no le importa leer la Biblia, que de vez en cuando se acerca al templo, pues si al día de hoy ha sido así, hoy las cosas deben de cambiar, hoy las cosas van a ser diferentes, hoy las cosas deben de ser diferentes. Acércate en oración al Señor y dile, Señor, perdóname. Perdóname por mi tibieza espiritual, perdóname, Señor, por creerme invencible, perdóname, oh Dios, por no magnificar, oh Dios, tu sacrificio, perdóname por un montón de cosas que he hecho. Recíbeme en tus brazos, escribe mi nombre en el libro de la vida, ven a morar en mí, ven a hacer la obra en mi vida, en mi corazón, ven y transfórmame. Así como el Señor se transfiguró en el monte Tabor, que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea iluminada con la luz del Espíritu Santo, que nuestra vida surja algo nuevo de Dios y que nosotros iluminemos a Cristo. Este mundo necesita más y más personas que alumbren con la luz del Señor. Y Dios lo único que quiere es que nosotros le digamos, heme aquí. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés, heme aquí, le dijo. Cuando llamó a Samuel y que él pensó que era Elí el que le llamaba, Elí le dijo, cuando escuche esa voz, dile, heme aquí, heme aquí. Todos los que Dios llamó, les respondieron, heme aquí. Entonces, henos aquí, que Dios pueda utilizarnos, que Dios pueda mostrar su amor y su bondad a través nuestro, porque eso es lo que este mundo necesita. Este mundo ya tiene suficiente violencia, este mundo ya tiene suficiente maldad, este mundo ya tiene suficientes personas que piensan mal, este mundo ya tiene suficientes personas que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Es hora de que nosotros nos transformemos en personas de cambio, como decían de los primeros discípulos de la iglesia primitiva y que los acusaron diciéndoles, estos son los que trastornan el mundo. Es hora de que la iglesia de Cristo trastorne este mundo, pero para bien. Es hora de que la iglesia de Cristo se levante para reflejar al Rey de Reyes y Señor de Señores, reflejar su amor, reflejar su misericordia, reflejar su gracia, reflejar cómo el Señor actuaría en las diferentes situaciones. Por eso es importantísimo que cada uno de nosotros meditemos en la palabra de Dios, en los evangelios y veamos cómo el Señor actuaría ante las diferentes situaciones a nuestro alrededor. Cómo el Señor actuó con amor, con gracia, con perdón.
pero nosotros no actuamos de la misma manera. Por eso Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y arrepentirse es volverse, es decir, cambiar la forma de pensar. Volverse es volvernos de nuestros malos caminos hacia Dios. Por eso hace día le prediqué cuando le dice Jeremías que paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas. Hagamos un alto en nuestra vida y empecemos a caminar por la senda antigua del perdón, por la senda antigua del amor, por la senda antigua de la gracia, de la misericordia, porque los discípulos, cuando se reunieron para esperar el Espíritu Santo, después de que el Señor había ascendido, dice que estaban juntos, que oraban juntos. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a propagar el Evangelio, salieron a propagar las buenas nuevas, salieron a mostrar el amor del Señor. Eso es lo que Dios quiere ahora de nosotros. Por eso dice, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta, levántate, es momento. El tiempo ha llegado, son momentos, son días apremiantes. Imagínense que sale, en la propuesta sobre la cual incluir el aborto en nuestra Constitución, al que el presidente pues dijo que esa parte no la va a cambiar, salieron muchos movimientos feministas diciendo de que esa situación se tendría que ver desde un punto de vista científico sin involucrar la parte de religión y la parte de valores morales. Por eso leo muchas personas diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero lo que nosotros como iglesia debemos de presentar siempre es los principios bíblicos. Y el principio bíblico dice, no matarás. Y esa es una consigna que la iglesia del camino está defendiendo, no matarás. Y por lo tanto nosotros como iglesia del Señor también tenemos que defender ese principio. Esto no es religión. Esto es principio bíblico, principio de Dios, del eterno creador del cielo y de la tierra, del que nos hizo a nosotros, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pero la ironía de todo esto es que los que piden la muerte son personas que sí nacieron. Esa es la ironía de todo esto. Que personas que sí nacieron están pidiendo matar a otros. ¿Por qué? Porque han cauterizado su conciencia, dice la Escritura, a causa de negar la verdad de Dios. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso Dios nos llama a sembrar, porque lo que el hombre sembrar cosechará, a sembrar amor, a sembrar misericordia, a sembrar bondad. Porque dice, Dios no puede ser burlado, lo que el hombre sembrar, eso segará. Entonces, si tú siembras amor, cosecharás amor. Si tú siembras misericordia, cosecharás misericordia. Si tú siembras bondad, cosecharás bondad. Si tú siembras resentimiento, cosecharás resentimiento, y así sucesivamente. Solo que esa es otra predicación, donde dice que no siempre vamos a cosechar de las personas que sembramos. Pero es tiempo de que despertemos, que nos levantemos a hacer la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, amigos que ven por las redes sociales, son tiempos apremiantes, tiempos difíciles, pero la promesa es esta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y dice, y al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oiga bien, dice al que venciere. Para vencer hay que luchar. ¿Sí? Entonces, primero tenemos que luchar. ¿En qué? Contra la corriente de este mundo, contra la maldad de este mundo, contra todo aquello que quiera distraernos
y apartarnos del propósito de Dios que está aquí en la Biblia para nosotros. Contra todo eso tenemos que luchar, contra el mundo y la carne. Pero, Satanás, pero al que venciere, se sentará con el Señor en su trono. Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Jehová de los ejércitos es su nombre. Acerquémonos a Él y que Él haga una obra en nuestra vida. Que Él cene con nosotros y nosotros con Él. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Acercamos, Señor, delante de tu presencia, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En esta hora, Señor, pedimos, Señor, perdón por nuestras iniquidades, por nuestras rebeliones, por nuestras maldades. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que seas tú, oh Dios, en esta hora, Padre eterno, trayendo, Señor, de tu misericordia, de tu gracia y tu bondad. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos en esta hora y que seas tú, Señor, en el nombre de Jesús, recibiéndonos en tus manos. Perdona nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestra tibieza, oh Dios. Perdónanos y sé tú obrando en cada uno de nosotros. Así también en el nombre de Jesús, profetizamos gozo, paz, bendición, salud sobre nuestras vidas. Que los cielos de los cielos sean abiertos y la bendición tuya, Señor. Aquel que se encuentra enfermo de cualquier enfermedad, aún de COVID-19, sea sano en esta hora y tú lo visitas ahí donde está, ya sea en su casa, ya sea, Señor, aislado, o sea en sus hospitales, Señor, tú tengas misericordia, oh Dios. Envíes ángeles ministradores, oh Dios, a su vida, envíes palabra de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Así también, Señor, en el nombre de Jesús, tú obres, oh Dios, en aquellos que no tienen trabajo, sus negocios están tambaleando, que tú los mejores, sus negocios, y que tú abras nuevas puertas de bendición, Señor, y que el aceite ni la harina escasee, Señor, en su alacena, sino por tu palabra, que seas tú bendiciendo y glorificándote, oh Dios. Ahora, en nuestras vidas, ayúdanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a hacer, oh Dios, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre eterno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, te damos gloria. Ayúdanos a hacer luz y sal de esta tierra, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Será hasta la próxima.